Saludos a todos, bienvenidos a los servicios del sábado. ¿Todo el mundo quiere saber qué es lo que va a suceder? Bueno, vamos a ver algunas cosas, pero nadie realmente sabe qué es lo que va a pasar con Donald Trump, porque es lo que todo el mundo quiere saber. Bueno, vamos a comenzar con los opresores en la Casa Blanca. Uno de estas personas en el gabinete de Trump eh, reveló recientemente que tienen que hacer todo lo posible para eliminar todo acerca de Donald Trump y hasta incluso destruirlo totalmente. Y esto nos muestra que ya que cuando el mal ha comenzado y ya tienen sus garras y cuando tienen suficientemente poder, hasta nos van a decir qué es lo que van a hacer. Entonces, lo primero que van a hacer va a ser otra vez el encierro con las máscaras y también impuestos. Eh, el, el plan de Pelosi va a ser un plan increíble, carísimo. Ahora, si leen ustedes la carta del mes de enero, ahí se van a ver que aquí en Estados Unidos va a haber una deuda de aproximadamente 28 trillones de dólares. Y eso es solamente el gobierno federal, sin contar las deudas de las personas o de las corporaciones. Ahora, y esta es la amenaza más grande que hay aquí en los Estados Unidos. Mientras tanto, hasta que esto suceda, China va a seguir siendo el dueño de los Estados Unidos de América. Ahora, los chinos son muy inteligentes. Ellos van a robar, van a mentir, van a hacer trampa. Pero, de cualquier manera, necesitan a los Estados Unidos de América desesperadamente. Número uno, para tener un mercado para sus bienes que producen. Y el número dos, también para la comida, para los alimentos. Porque pensemos por esto por un momento. ¿Qué haría usted si usted tiene que alimentar a 1.4 billones de personas todos los días? Que eso es realmente lo que tiene China. Es algo prácticamente incomprensible para nosotros. Entonces, los chinos realmente no creo que se vayan a meter en una guerra, ¿verdad? Eh, militar, pero se van a infiltrar en este país y no con personas de China necesariamente, sino con, con americanos, ¿verdad? Que cooperen con sus intereses. No sé si escucharon ustedes lo que dijo el presidente de Starbucks. Dijo de las cadenas de café, dijo que China es uno de nuestros amigos y aliados. Y entonces eso nos pone a pensar acerca de mucho del mundo de los negocios y cómo ven a China y cómo ven a los Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que va a suceder aquí en los Estados Unidos? Ahora hay, hay bastantes de las iglesias de Dios que han mandado, ¿verdad?, alarma de orar y ayunar por los Estados Unidos de América. Ahora, pero no solamente tienen que ayunar y orar por los Estados Unidos de América, sino por ellos mismos. Porque vamos a ver lo que dice Dios concerniente a Israel. Lo vamos a ver hoy. Cuando, cuando vemos a todas las personas que, que estuvieron ahí, ¿verdad? En el rally de Trump, y él no dijo nada para incitar la violencia, ningún tipo de violencia. Pero ahora, si escuchamos lo siguiente. Ellos saben, ya todo el mundo sabe que hubo infiltrados de Antifa, ¿verdad? Pero disfrazados como gente de Trump, que apoyaban a Trump, y ellos fueron los que causaron todo el problema en el Capitolio.
Ahora, Nancy Pelosi ya tenía, ya tenía los artículos, ¿verdad? Para, para enjuiciar a Trump, ¿verdad? Y ya lo tenía desde antes de que fuera esa manifestación. ¿Y qué nos dice eso? Si ya tenía los artículos para enjuiciarlo. Por qué tendría ya todos esos artículos desde antes si no sabía que eso era lo que iba a suceder con estos de Antifa? Bueno, nos hace preguntarnos qué tan profunda es esta red de maldad. Ahora, hay un principio que vemos, vamos a Mateo 24, que está en la Biblia, porque Jesús nos lo dice muchas veces. Ahora, para todas aquellas personas que fueron al rally, ¿verdad? Allá que fue más de 1 millón de personas en Washington, D.C. ¿Cuántos de ellos dijeron, vamos a regresar a Dios, regresemos a Dios? ¿Acaso lo escucharon ustedes? Yo no lo escuché. Quizás habría uno o dos por ahí, ¿no? Mateo 24. Lo que estamos viendo es el cumplimiento de un par de escrituras aquí, en las escrituras en Mateo, de profecía, escrituras proféticas. Ahora, siempre recordemos esto. Dios nunca cumple sus profecías en lo mínimo. Siempre las cumple hasta el máximo. Entonces, aquí es lo que estamos viendo. Versículo 10, Mateo 24:10. Porque esto es lo que está sucediendo. Dice, y entonces muchos serán dirigidos al pecado y se traicionarán unos a otros. Porque aquí mismo en la ciudad de Hollister ya pusieron leyes nuevas acerca de las máscaras y puedes estar chismeando acerca de tu vecino y llamándole llamándole a la policía para que les pongan multas y las personas pueden ser multadas hasta $500 de multa y los negocios hasta $10,000. Esto es opresión. Y ya se ha comprobado que estos encierros no ayudan, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí mismo en el versículo 10? Y se odiarán unos a otros. Y miremos el odio que hay el día de hoy. Porque hay mucha gente que aman a Donald Trump. O gente que odian a Donald Trump. Está muy polarizado. Y también por la misma estructura, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Ahora, la, las posibilidades de que alguien pueda llevar algo a cabo que haga realmente diferencia han sido disminuidas grandemente. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y sí, porque la ilegalidad será multiplicada. Y eso por todos, porque la ilegalidad está siendo expuesta en todas partes, en todos los niveles del gobierno y en todas las agencias gubernamentales, ¿verdad? En el país, en los estados, en todos los juzgados, todos son ilegales ahora. Ya no operan con legalidad. Aquellos que quieren ley y orden son ridiculizados. ¿Sí? Y la llamada a unidad, para estar unidos, no es vamos a sentarnos a platicar para llegar a un acuerdo. Dice, no, es ustedes vengan a nosotros y ustedes se van a alinear y ustedes van a hacer lo que nosotros digamos. Y esa es ilegalidad. Veamos ahora, por ejemplo, el caso de las drogas. ¿Cómo están entrando las drogas ahora? Están entrando las drogas a este país hasta con drones. Ya tienen drones que pueden levantar 35 libras de cocaína. También mandan fentanol. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si, si le disparan a uno con fentanol? Podrían matar miles de personas instantáneamente, ¿no? Porque el fentanol es la cosa más peligrosa en todo el mundo. Y adivinen quién la hace. China. Y la mandan aquí. Pero
vemos la ilegalidad en el gobierno. Simplemente veamos a este juicio, ¿verdad? Para sacar a Trump, ¿verdad? Ni siquiera hubieron juzgados, no hubieron testigos, no había evidencia. Simplemente odio y emociones. Es lo único en lo que se basaron para ese juicio. Entonces, es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que estar en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Ahora, alguien propuso esto. mm, Propuso que es mejor que haya perdido Donald Trump para que pueda construir a su base y sacar a los republicanos que son traidores y que pueda entonces correr para presidente como candidato a presidente en el 2024. No sabemos, no sabemos. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo que va a suceder a continuación en los Estados Unidos y en cómo es lo que cómo va a suceder. Vamos al libro de Jueces. Vamos al libro de Jueces, Jueces 2. Porque esto siempre pasa con los hijos de Israel. Y quizás veamos una repetición de esto, porque el pueblo no está dispuesto a escuchar. Jueces 2, versículo 8. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Eterno, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a el Eterno. Ahora, veamos a la generación que está ahora aquí en el mundo. Todos los jóvenes, ¿conocen acaso a Dios? No. ¿Qué piensan acerca de Dios? Bueno, eso es viejo, eso es antiguo, ¿no? Y fachado a la antigüita, chapado a la antigüita, ¿no? Bueno, Dios vive para siempre, pero Él no está chapado a la antigüita. Dice que no conocía al Eterno ni la obra que Él había hecho por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora en la sociedad. Incluso estas personas, ¿verdad? Este millón de personas no estaban ahí, no estaban ahí para buscar a Dios, estaban ahí para apoyar a Donald Trump. Pero ¿qué es lo que tiene que suceder? El pueblo tiene que volverse a Dios. Entonces, si quiere usted un título para este mensaje, es regresen a Dios. América, regresen a Dios o sean oprimidos. Porque eso es lo que va a suceder. Esto es lo que pasó aquí. Dice, y dejaron al Eterno y dejaron al Eterno Dios de sus padres, versículo 12, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a el Eterno. Porque cualquier cosa que se vuelva tu Dios, en lugar del Dios verdadero, es idolatría. Y si usted se inclina delante de estas cosas, al estar trabajando para eso, ¿verdad? Estar haciéndolo, quebrantando el sábado, quebrantando las fiestas santas de Dios, participando en las festividades falsas de este mundo, Navidad, la Pascua Florida, todas estas cosas, ¿verdad? Pero es que todo el mundo está cegado totalmente por toda la ilegalidad de todos los protestantes, de todo el protestantismo y también los católicos. Entonces, vemos el resto de la historia, porque todo el resto del libro de los jueces, ¿verdad? Eran oprimidos y cuando eran oprimidos, entonces clamaban a Dios y Dios los redimía y les mandaba un juez para cuidarlos. Pero
¿Cuánta opresión podemos nosotros llegar a soportar? ¿Cuánto tiempo podremos estar así? No sabemos. Pero ahora el gobierno en todos los niveles ya ni siquiera lo esconden. Ya simplemente se lo dicen a uno lo que van a hacer. Es algo muy interesante cuando consideramos esto. Vamos al libro de Amós. El libro de Amós. Ahora, esto sucede muy seguido. Me preguntan, me mandan un email y me dicen, ¿por qué hay tanta violencia en la Biblia? Bueno, la respuesta es que es un recuento correcto acerca de la naturaleza humana. ¿Por qué no volteamos a ver al mundo? ¿Y en el mundo acaso no hay guerras? ¿Acaso no hay asesinatos, robos, mentiras, drogas? Todo está en el mundo también. No, entonces, la Biblia es la historia verdadera de la naturaleza de Dios y también la historia verdadera de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? La única manera de conocer a Dios es a través de su palabra, de la Biblia. Todas las personas pueden tener todas sus ideas, los que quieran, ¿verdad? Pensar en su mismo corazón, bueno, si yo fuera Dios, yo no haría eso. Bueno, ¿es usted Dios? ¿O cómo sabe? Amós 4. Vamos al libro de Amós, capítulo 4, versículo 2. El Eterno, el Señor, juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Pensemos en esto. Dice, y saldré por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice el Eterno. Id a Betel, versículo 4, y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios, y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor. Dice, os hice, os, porque así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor. Ahora, esta es una, esta es una descripción de su religión falsa. Y cómo, y, y una explicación de cómo es que esto no los llevó a Dios. Versículo 6. Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Y qué tan lejos estamos de tener raciones? ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que vimos cuando apareció la pandemia? Estantes vacíos en las tiendas, ¿cierto? Ahora, pregunta, ¿tiene usted un jardín de vegetales en su casa? ¿Tiene algo de alimentos guardados, almacenados? Porque el único lugar donde el 99% de las personas sabe de dónde obtener la comida es de las tiendas. Pero ¿qué tan rápido puede ser cortado eso? Muy fácilmente. Tan solo tengan algunas pandillas, ¿verdad? Destruir, ¿verdad? Explotar los caminos, ¿verdad? Y la distribución se corta. Se corta todo el tráfico. Otra verdad que tenemos que recordar. Entre más avanzados tecnológicamente estemos, ¿verdad? En lo que avanzamos en la tecnología en nuestra civilización, más vulnerables somos para muchas otras cosas. Por ejemplo, el día de hoy estamos muy vulnerables con la electricidad. ¿Por qué pasa si toda la electricidad se fuera? Si de un día para otro ya no tuviéramos electricidad. Bueno, la batería en su celular no duraría mucho, ¿cierto? Pero ¿y qué haremos entonces cuando se acaben estas cosas? Ahora, si usted cree que estoy exagerando,
Vaya en línea y vea cómo está Venezuela. No sé si han visto un reporte de cómo están viviendo en Venezuela hoy en día. Vayan a ver cómo está. Porque si usted ve lo que está sucediendo en Venezuela, puede darse cuenta de lo que está a punto de llegar a todos lados, incluso a los Estados Unidos. Y la manera más rápida de hacer que esto suceda, de que esto llegue, es simplemente reclamando la deuda, ¿no? Y mandar a la nación de los Estados Unidos a la bancarrota en un solo día. Es posible. Ahora, nosotros estamos viendo en los Estados Unidos la Reserva Federal. Y la Reserva Federal no tiene nada que ver con el gobierno, es una corporación privada. Y los dueños son los Rothschilds. Ahora vamos a seguir. Versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Entonces, ¿qué va a suceder, por ejemplo, aquí en California? Pregunta, ¿qué es lo que tenemos que tener? Se supone que tenemos que tener mucho en diciembre, enero, febrero y marzo. Lluvia, lluvia. Pero parece que este próximo verano va a estar cada vez más seco, con más incendios y más problemas, porque no hay lluvia, no ha llovido. Y los idiotas cabezas verdes, ¿verdad? Quieren quitar la presa de Hatch Hatchy, que provee toda el agua a San Francisco y todo hasta Burlingame. Entonces, nosotros vemos qué vulnerables somos en realidad. Versículo 8. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice el Eterno. Porque en el versículo 6 dice, no os volvisteis a mí. Y lo dice 1, 2, 3, 4, 5 veces en este pasaje. Mas no os volvisteis a mí. Pero ¿qué significa volvernos a Dios? Significa tenemos que parar de pecar, que es transgredir la ley de Dios, ¿verdad? Arrepentirnos delante de Dios y regresar delante de Dios y empezar a guardar el sábado, por lo menos. Entonces, todos ustedes que guardan el domingo allá afuera, tengan cuidado porque esto es lo que viene. No van a poder detenerlo. La pregunta es, ¿regresará usted a Dios? Versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró muchos de sus huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice el Eterno. Es algo increíble. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que vuelvan las personas a Dios? Ahora, estábamos hablando el otro día, y, y vamos a hablar acerca de esto también más adelante. Pero los protestantes dicen que todos los hombres y las mujeres tienen las leyes de Dios escritas en su mente y en su corazón y que tienen conciencia. Y eso no es cierto. Porque cuando un niño nace, lo único que está programado, la única actividad programada que puede llevar a cabo es amamantarse. Y lo practican al chuparse el dedo en el vientre de la madre. Porque no hay nada en la mente de un bebé recién nacido. No puede haber conciencia a menos que haya enseñanza del bien y del mal
del bien y del mal. Y más específicamente de las leyes y mandamientos de Dios. Ahora, si eso está en nuestra mente, entonces eso nos va a poner el alto para dejar de hacer las cosas que están mal. Y ese alto, esa es la conciencia. Pero si no hay ningún tipo de entrenamiento de esa manera, entonces no hay conciencia. ¿No vimos acaso eso el verano pasado con todas las ciudades quemándose? No, no había conciencia. Estaban hasta contentos de que se estaban quemando las ciudades y se estaba muriendo la gente. No les importó a todos los jóvenes. ¿Por qué? Porque en su educación no hay Dios. En su educación no hay bien y el mal. No hay. Es simplemente lo que cada quien piense que está bien o que está mal. Pero no hay tal cosa como conciencia aparte, separada del entrenamiento del bien y del mal. Versículo 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Ahora, no lo hemos tenido de tal magnitud todavía, pero tenemos la plaga ya entre nosotros, ¿cierto? Maté a espada a vuestros jóvenes. Y, y no sé si han visto ustedes comerciales de los guerreros heridos. Y qué lástima da eso. Qué lástima da ver esos comerciales, ¿verdad? Estas personas sin piernas, ¿verdad? Sin piernas, sin brazos, incapaces de caminar. Dice, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos. Bueno, tenemos autos, pero ¿qué tan lejos van a ir nuestros autos sin gasolina? Ah, bueno, yo tengo un eléctrico, ¿no? Bueno, ¿qué tan lejos va eso sin cargarle la batería, ¿no? Si no hay electricidad. Los seres humanos piensan que pueden hacer lo que quieran, que pueden llevar sus vidas como quieran y que van a estar bien. Y Dios dice, no, si no vives de acuerdo a mis mandamientos y a mis leyes, tú vas a tener problemas porque todas estas leyes son automáticas, aplican automáticamente, porque yo las he creado de esa manera para que automáticamente se lleven a cabo. Las creó de esa manera para que nosotros supiéramos, pero no escuchan. Dice, os trastornaré como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y eso no ha sucedido todavía. Pero ¿qué más sucedió cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas? También hubo otras dos ciudades que fueron destruidas. ¿Por qué? Porque fueron cómplices en lo que estaban haciendo las otras dos ciudades. Ahora, pensemos en esto, ¿verdad? En relación a todos los pervertidos que tenemos el día de hoy. Porque no saben lo que es bueno y lo que es malo. Dice, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice el Eterno. Es algo muy serio. ¿Qué es lo qué tiene que ocurrir? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Aquí está el resultado de esto, versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Ahora, cómo van a encontrarse con Dios? Cara a cara con cada uno de estos desastres de los que acabamos de leer. De esa manera van a encontrar a su Hacedor y no van a saber qué hacer. Dice, porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, el eterno Dios de los ejércitos es su nombre. Es lo que dice Dios que Él va a hacer. Entonces, vamos a ver cómo es que Él eh, nos dice, nos da un espacio para arrepentimiento.
Porque cuando hay algún desastre, siempre da tiempo para el arrepentimiento, para ver cómo vamos a reaccionar, qué vamos a hacer. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volvernos a Dios de todo corazón, sinceramente? ¿O simplemente vamos a regresar a Dios porque estamos miserables y porque no tenemos nadie que nos ayude? Y tan pronto cuando sea levantado el castigo, nos vamos a alejar otra vez de Dios. Pensemos en esto, incluso, hermanos, en las iglesias de Dios. ¿Recuerdan cuando teníamos miles y miles? Decenas de miles. Y hasta los ministros, ¿de dónde están? ¿Dónde están todas esas personas? ¿Qué están haciendo ahora? La mayoría de esas personas simplemente se fueron, regresaron de nuevo al mundo. Porque la naturaleza humana y la elección humana y nuestra relación con Dios son las cosas que tenemos que estar pensando. Vamos aquí a ver a capítulo 5 aquí mismo en Amós. Porque Dios siempre, siempre da una advertencia antes de que haga algo. Les voy a decir algo. El hecho de que esta elección fue robada y todos en el establecimiento político fueron cómplices de esto, esto debe ser una señal para nosotros. Tengan cuidado, porque los problemas están ya a la puerta. Capítulo 5, versículo 1. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho el Eterno el Señor. Ahora recordemos, Dios es verdadero, su palabra es la verdad, Él nunca miente, y todas estas advertencias vienen porque somos los descendientes de Israel. Y, y simplemente veamos al Reino Unido. Es lo peor que ha estado en toda su historia. Dice, la ciudad que salga con 1000, versículo 3, volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice el Eterno a la casa de Israel. Y esto es lo que Él quiere. Buscadme, buscadme. Porque eso es lo que Dios quiere, que lo busquemos a Él. Dice, y viviréis. Ahora, eh, pongamos, vamos a volver aquí, pero vamos momentáneamente a Juan 4. Porque si buscamos a Dios, a pesar de que no lo podemos ver, Él sabe que lo estamos buscando. Pero tenemos que buscarlo en arrepentimiento y tenemos que buscarlo con verdad y con un cambio de corazón y de mente y de actitud que se llama arrepentimiento. Y no volver a nuestras maneras antiguas de ser y de vivir. Juan 4, versículo 23. Está hablando Jesucristo, le está hablando a la mujer en el pozo. Versículo 23 dice, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, y esos son los que tienen el Espíritu de Dios. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no es un adorador verdadero. Ahora, si va usted a buscar a Dios, esto, esto le va a decir que Dios va a saber que usted lo está buscando. Dice, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en nuestras propias maneras, no en nuestros propios caminos, no en nuestros propios pensamientos. Y en espíritu, eso quiere decir que hay arrepentimiento. Y en verdad hay confesión de todas nuestras mentiras y todos nuestros pecados y todas nuestras mentiras de falsedad de todas las religiones que están alrededor de todos nosotros. Ellos pueden profesar el nombre de Dios todo lo que quieran, pero no son de Dios. Y mucha gente no le gusta escuchar esto, pero ni modo. Esto es lo que dice la palabra de Dios.
Si usted ve en cada instancia en la Biblia, cuando está tratando la gente de quitar o añadir a la palabra de Dios, lea usted lo que dice la Biblia acerca de eso. Recordemos al profeta que fue mandado a Betel para maldecir en Betel. Y Jeroboam estaba ahí como sacerdote y estaba ofreciendo en el altar. Y el profeta dio la maldición en el altar. Y el brazo de Jeroboam fue paralizado. Y Jeroboam, ay, por favor, ora para que se me restaure el brazo, ¿no? Entonces el profeta oró y su brazo fue restaurado. Ahora, el profeta se fue y la instrucción inicial era, te vas a Betel de este camino, pero regresas por otro camino y no te pares, no te detengas y no comas. Esa fue la instrucción. Pero cuando el profeta salió, ahí llegó otro falso profeta y diciéndole, yo soy un profeta del Eterno. Y él me dijo que vinieras conmigo, así es que ven y come. No, y él dijo, no, yo me tengo que ir. Dice, bueno, el Eterno me dijo que viniera, ¿verdad? Y dice, pero sus instrucciones habían sido de que se fuera de otra manera y que no hablara con nadie y que no comiera. Pero entonces entró y fue a comer y almorzó con el otro profeta que le había dicho que era profeta del Eterno. Pero en cuanto salió de regreso, un león salió y lo devoró, ¿verdad? Y lo dejó ahí muerto en el camino, como prueba. Nosotros no podemos hacer trampa con Dios. No va a funcionar. Pero aquí lo tenemos, en espíritu y en verdad. Dice, porque el Padre ciertamente está buscando aquellos que lo adoren en esta manera. Dios, entonces, cuando Dios le dice a Israel, buscadme, nosotros tenemos que buscar a Dios en arrepentimiento, al arrepentirnos, al llegar, venir a la palabra de Dios y entender lo que la palabra de Dios dice. Ahora, si usted no está familiarizado con la palabra de Dios, con la Biblia, quizás tome la palabra, la Biblia que tiene, ¿verdad? Y lee el libro de los Proverbios y ahí empieza. Y ahí le va a dar a usted un enfoque entre lo bueno y lo malo, la bondad y la maldad, y lo que tiene uno que hacer. Vamos a regresar aquí a Amós 5, el libro de Amós, capítulo 5. Dice, versículo 4, pero así dice el Eterno a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y dice, y no busquéis a Betel, porque allá en Betel es donde estaba el becerro de oro. Ahora, no me acuerdo si fue en junio o en julio, pero había una gran reunión en Washington, D.C. y iba a ser supuestamente, eh, ¿verdad? Un llamado al arrepentimiento y todos estos bautistas y evangelistas y pastores estaban ahí. Y Jonathan Cahn estaba ahí. Y todos clamaron a Dios y confesaron el pecado del aborto. Y se confesaron todos los pecados. Y ya al final, en vez de Jonathan Cahn decirle a todo el pueblo, ahora ustedes tienen que obedecer a Dios, vuélvanse a Dios y les estoy diciendo que ustedes tienen que empezar a guardar el sábado, el séptimo día de la semana, el sábado, a partir del día de hoy. No, no hizo eso, no lo hizo. Simplemente se arrodilló delante de todos y hizo una oración muy, muy simple, ¿verdad? Ah, Dios, por favor, perdona mis pecados y acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Y ya, punto. Como si ya todos fueran salvos, ¿verdad? Porque esa es una descripción perfecta de regresar a Betel. No se volvieron a Dios. Sí, sí, lo alabaron, pero lo hicieron simplemente para que Donald Trump fuera reelegido. Pero
¿Sucedió? Si usted va a venir a Dios, usted tiene que venir a la manera de Dios, en arrepentimiento. Y busque usted la verdad. Y vea usted su propia vida. Y vea qué es lo que uno tiene que hacer para cambiar nuestra vida. Y todo el proceso de convertirnos y ser cristianos es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Y ser totalmente convertidos y transformados en nuestra mente y nuestro corazón. Y eso se llama conversión. Y eso es lo que tiene que suceder. Así es de que aquí termina la primera parte de este sermón.